Poco a poco, la hacienda se fue transformando en la unidad territorial más importante de la colonia. ¿Por qué la hacienda, aún en el siglo XX, era tan bien considerada? Quédate acá y lo sabremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de historia. Mi nombre es Ángel y en esta oportunidad vamos a tocar un tema fundamental para la época colonial. Tiene que ver con una unidad territorial que incluso a finales del siglo XX tenía gran preponderancia dentro de nuestro país. Esto se refiere a la hacienda. Cuando en Latinoamérica ya no quedaban oro en los lavaderos de oro, no quedaba ninguna otra materia prima que pudiera servir como dinero para los españoles y para la corona española, se dieron cuenta que la tierra tenía grandes propiedades que permitiría, por ejemplo, la plantación de trigo, las viñas y otros productos que también trajeron desde España para cultivar en nuestras tierras. Es así como la hacienda, una porción de campo a cargo de un español o de una persona hacendada que tenía tierras, fue poco a poco teniendo mayor protagonismo en la economía colonial. Y por supuesto, Chile tuvo gran influencia dentro de este tema, ya que la mayoría de sus campos sirvieron como una posibilidad de cultivar y posteriormente esos cultivos transformarlos en dinero para la colonia. Principalmente en la hacienda se cultivaban algunos productos, pero también se practicaba la ganadería. Entonces, no solamente se trabajaba la tierra como tal, sino que también se criaban animales que posteriormente, tanto las plantaciones como los animales, eran vendidos o eran para el autoconsumo y de esta forma hacían sostener a la población que estaba ahí y le entregaban también sustento económico a las familias y su respectivo aporte a la corona. A continuación, señalaré una serie de características que de cierta manera le dan forma a esta hacienda en la época colonial y que muchas de ellas, incluso posterior a la colonia, se mantuvieron. La primera característica que vamos a trabajar tiene que ver con la forma que tiene la hacienda. En este sentido, un grabado de Peter Schmidtmeyer, filántropo, banquero, viajero inglés, en el año 1824 estuvo de viaje por acá por Chile y realizó un grabado en donde nos muestra claramente cómo es la hacienda, que en esa época, si bien no era la colonia, pero seguía manteniendo las mismas características. Podemos ver ahí en la imagen que la hacienda se caracteriza por estar rodeada de campos, zonas de cultivo, en donde lo central es la casa patronal, que es donde vive, ¿cierto?, el dueño de la hacienda, y a los alrededores están todos sus peones que trabajan para él. Claramente vemos ahí un sistema casi feudal en donde se da esta relación de vasallo y señor, pero de una manera mucho más efímera, teniendo en cuenta solamente que había un intercambio de mano de obra por salario o en este caso mano de obra por comida para subsistir. Quienes estaban trabajando principalmente en estas haciendas eran indígenas, eran esclavos negros y en algunos casos también mestizos. Por tanto, había población que era suficiente para trabajar y quienes estaban al mando de estas haciendas eran principalmente españoles y en algunos casos muy contados los criollos. La segunda característica tiene que ver con la riqueza de estos terrenos. El historiador norteamericano Arnold Bauer en 1994 realizó un estudio sobre la época colonial y en este estudio se refirió a algunas cartas que Pedro de Valdivia le enviaba al rey Carlos V. ¿Qué es lo que señalaba Pedro de Valdivia? Primero, realizaba una descripción de la geografía de este lugar, dando por hecho que era un lugar con un clima muy agradable, con veranos calurosos, con inviernos lluviosos y con estaciones intermedias, primavera y otoño, con un clima realmente agradable, que era muy similar
al clima mediterráneo que había en España. No solamente señala eso, sino que dice que las tierras son ampliamente cultivables, ya sea para las vides, para la uva y también para el trigo, y por supuesto también para otras especies que de España podían traer acá a América, especialmente de Chile, para cultivar. Sin embargo, el historiador Bauer señala que si bien era cierto que las tierras chilenas eran buenas para el cultivo, señala que Pedro de Valdivia también exagera un poco a la hora de escribir las cartas. Quería obtener, por supuesto, el favor del rey para poder quedarse en las tierras y poder investigarla más. Por tanto, si bien son zonas cultivables, no son de las mejores, aun cuando era muy fácil encontrar más tierras en otros países de Latinoamérica. La tercera característica de la hacienda tiene que ver con la forma de esta. Ya algo he señalado la característica número uno, pero en esto acá podemos ver un plano de una hacienda que está ubicada en Colombia, en donde podemos ver que lo principal de la hacienda es la casa del hacendado, es la casa donde reside la familia terrateniente, la familia dueña de la tierra, que principalmente se caracterizaban por ser casas muy grandes, casas señoriales, que estaban siempre ubicados ya sea al medio de la hacienda o en un lugar visible para la recepción de las personas. Vemos que son casas muy amplias, como dije, y que en este caso en el plano podemos ver que se extendían de grandes proporciones. La cuarta característica tiene que ver con lo que principalmente se cultivaba dentro de la hacienda. En este caso, el historiador chileno Mario Góngora, en el año 1956, señala que principalmente en nuestro país se cultivaba la uva y también el trigo. De hecho, fue tan importante esos dos cultivos que poco a poco se consideraron como las grandes producciones que se sacaban desde nuestro territorio. Esto creció aún más porque en el año 1687 ocurre un terremoto en Lima. Lima para esa época era la gran productora de trigo, era la que exportaba el trigo hacia la corona española, era la que le enviaba el trigo a la corona española. En este sentido, con el terremoto, al quedar destruido, Chile se transformó en el único territorio que le entregaba trigo a la corona. Es por esto que la venta de este grano creció significativamente, logrando también posicionarse como una materia prima exportable a otros lugares. Es así, finalmente, como Mario Góngora señala que de la uva y el trigo vivió gran parte de nuestra población en la época de la colonia. Finalmente, la última característica tiene que ver con que la hacienda perduró en el tiempo. La hacienda como unidad territorial no se quedó solamente en la época de la colonia, sino que desde la colonia fue evolucionando, pasando ya a una época en que Chile ya era país independiente, e incluso las últimas haciendas como grandes unidades territoriales aún perduraron a mediados del siglo XX en plena época de reforma agraria. ¿Esto por qué? José Bengoa, en el año 1988, señala que el cultivo de trigo permitió que las haciendas siguieran perdurando en el tiempo, principalmente porque gran parte del siglo XIX y siglo XX, aún el trigo era un grano, era un material muy apetecido y por tanto bien vendido para la sociedad, tanto para los chilenos como también las exportaciones que decían, por ejemplo, a California. Esto hizo que el concepto de hacienda perdurara en el tiempo y no decayera cuando decayó la colonia, sino que, como dije, esto duró incluso hasta el siglo XX. Podemos ver que la hacienda, sin lugar a dudas, fue importante. Era un lugar que permitía el control social. Al ser autosuficiente, al tener una producción para el autoconsumo y también para exportar, el hacendado, el dueño de la hacienda, se transformaba como el amo y señor de todos aquellos trabajadores. Entonces, el hacendado no solamente le daba trabajo a las personas, sino que también en algún momento incluso podía ser un juez, podía ser un señor,
podía ser un gobernante. Influía tanto en la vida de las personas porque quienes trabajaban en la hacienda, en ella no les faltaba nada. Tenían acceso a la seguridad, tenían acceso al trabajo, a una vivienda, la mayoría vivía dentro de la hacienda, entonces prácticamente era como vivir dentro de una ciudad muy pequeña. Si te gustó esta clase, suscríbete, toca la campanita, comenta, comparte y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.